ideología de género es un concepto que surge en la década de 1990 como una forma de protesta de la jerarquía católica a la agenda feminista en organismos internacionales como la ONU y la OEA. El avance de los grupos antiderechos, no solo en México, sino a escala global, alrededor de lo que denominan como ideología de género, se produce como una reacción a la secularización de lo moral y la cultura, donde el feminismo y el movimiento LGBTI han tenido un papel central, por lo que intentan deshabilitar algunos pilares del Estado laico como el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho al matrimonio y la adopción homoparental, el derecho a la identidad de género, el derecho a la educación laica, la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad religiosa. En este contexto, analizaremos los desafíos que se enfrentarán en el próximo sexenio para garantizar los derechos y las libertades de mayorías y minorías, tal y como debe suceder en un Estado constitucionalmente laico como el mexicano. Bienvenidos a Temas Actuales de la Sociedad Mexicana. El programa del día de hoy es sobre grupos antiderechos y Estado laico. Para ello tenemos dos invitadas destacadas en este tema. Está con nosotros Alelí Ordóñez Rodríguez, quien es fundadora y abogada litigante en Ledecer AC. También está con nosotras Julia Suárez Cabrera, quien es directora de Análisis Legislativo y Asuntos Internacionales en el CONAPRED. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros, su participación es muy importante, los datos de contacto aparecen en este momento en su pantalla. Para empezar a dialogar sobre cuáles serán los retos y las implicaciones que el próximo gobierno tendrá que afrontar para garantizar un Estado laico, aún ante la presencia de los grupos antiderechos, haremos un recuento de cuáles son los principales avances jurídicos y en derechos humanos para las personas LGBT. Para ello, los invitamos a ver la siguiente entrevista. El movimiento LGBT en México, después de más de 40 años de lucha, ha tenido logros muy importantes, que si bien podríamos decir que apenas es la base para empezar a construir una ciudadanía efectiva, yo creo que han sido paradigmáticos y muy precisos para garantizar un marco de derechos. Primero, la ley contra la discriminación, que me parece que da un punto de arranque muy importante y que nos sitúa no solamente en la lucha por los derechos de las personas LGBT o contra la homofobia, sino que también nos desafía para luchar en contra del racismo y el sexismo, porque de otra manera, si no miramos la discriminación como un tejido en donde se sustenta una estructura que nos limita derechos, pues me parece que vamos dando muchos palos, pero que no logramos realmente sacudir el sistema, ¿no? O sea, aparte de la ley de discriminación, el pie que dio para que de ahí se reformara la Constitución y se incorporara en el artículo 1 de la Constitución el reconocimiento o la no discriminación por las personas por sus preferencias sexuales, aunque el término no sea el mejor, me parece que hay un reconocimiento ya de esta amplia diversidad sexual y que está protegiendo precisamente la condición de este sector de la población. Creo que esas fueron dos bases muy importantes que dieron pie a que la discusión alrededor de la condición de las personas lesbianas y gays fuera retomada dentro de las discusiones parlamentarias. La campaña que algunos candidatos hicieron ya retomando las propuestas del movimiento LGBT fueron muy importantes ya en la década del 2000 para que en 2009 se hiciera la propuesta de reforma para la Ciudad de México para el reconocimiento del matrimonio igualitario. Eso a mí me llamó mucho la atención porque fue una lucha muy intensa que nos exigió del replanteamiento incluso de la propuesta original que se había levantado desde los años 80
para la protección de las parejas, pero que aquí ya podríamos decir iba más allá del reconocimiento de las parejas per se para realmente ingresar a los derechos que otorga el matrimonio. Entonces creo que de las sociedades de convivencia, del reconocimiento del concubinato, llegamos realmente al matrimonio igualitario en el 2009, y a pesar de las demandas de inconstitucionalidad que se levantaron por algunas de las fuerzas conservadoras en ese momento, incluso desde la Presidencia de la República podríamos decir, pues la Corte fue muy firme para afirmar que era constitucional y en el 2010 empezar a aplicar la ley en la Ciudad de México, ¿no? Esto pues ha dado ya lugar a que tengamos más de 10,000 matrimonios en el país, y me parece que la decisión de la Corte incluso para frenar estas iniciativas reactivas que hubo en algunos estados para modificar la Constitución y frenar esos avances y definir en las constituciones locales que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, pues orilló a que las personas LGBT de distintos estados de la República empezaron a plantear una demanda ante la Corte para que reconociera que esas constituciones locales iban en contra de los principios generales de la Constitución Nacional, ¿no? Entonces ya en 2015 se logra que la Corte haga esta declaratoria, y que hoy día, a pesar de que todavía en algunos estados tienen que recurrir a un proceso específico y llegar hasta la Corte para que la Corte dé la instrucción de que el matrimonio se realice, pero me parece que cada vez más vemos que en los distintos estados se va abriendo la posibilidad y se va facilitando cada vez más el que las personas puedan casarse, ¿no? Incluso creo que la ley de identidad de género, que es posterior al matrimonio igualitario, también fue un avance muy, muy importante de reconocimiento para que las personas pudieran cambiar incluso su nombre, su registro, sin pasar ya por ningún proceso legal ni administrativo, ni clínico, para convertirlo en un proceso administrativo meramente que se atiende en el registro civil, ¿no? Entonces eso me parece que es un gran logro que tendríamos que empujar para que eso sea reconocido también a nivel general para todo el país y facilitar, porque realmente muchas personas incluso han venido a casarse a la Ciudad de México sabiendo que aquí hay un procedimiento bastante sencillo para poder realizar ese trámite, pero el de identidad de género es más complicado porque pueden venir a la Ciudad de México, solicitar el cambio de nombre, pero tienen que lograr que se reserve su acta en su estado. Entonces eso, pues si el estado no tiene disposición, cuesta mucho más trabajo, ¿no? Por otro lado, creo que la declaratoria del presidente del 2016, el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, precisamente para impulsar a que el matrimonio se convirtiera en una ley nacional, que se hicieran las reformas correspondientes en el Código Civil y también la identidad de género, pues ha sido una lucha que si bien no dio los resultados en ese campo específico que se buscaban, me parece que las indicaciones que el presidente dio a Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Salud, al mismo CONAPRED, a la Procuraduría, para que abrieran los espacios para el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT, fue un acto histórico muy, muy importante. Después de escuchar esto que nos ha comentado Gloria Careaga sobre los avances que se han tenido a lo largo de un movimiento que tiene ya 40 años de trayectoria y que se ha articulado a la vez en agenda con un movimiento feminista, donde tenemos pues varios avances, tanto jurídicos como en derechos humanos e incluso en políticas públicas, desde su perspectiva, Julia, Alelí,
¿cuáles serían las implicaciones en México de la presencia de los grupos antiderechos, sobre todo en lo que tiene que ver con cuestiones de estigma y discriminación, que en algunos momentos, como cuando fue la iniciativa del presidente Peña Nieto de reconocer el matrimonio igualitario, se generó un escenario de pánico moral? ¿Cuáles serían las implicaciones para nuestro país? Julia. Bueno, a mí me parece que una de las implicaciones para el movimiento de derechos y también para la garantía del derecho a la igualdad y no discriminación en nuestro país, a partir de las narrativas de los grupos antiderechos, es la difusión de premisas equivocadas. Es decir, los grupos antiderechos que han sido justo llamados de ese nombre es porque parten de la premisa que va en contra de todo el sistema internacional de derechos humanos, que tiene que ver con todas las personas nacemos libres e iguales en derechos y dignidad. Luego entonces, todas las personas tenemos el derecho de poder contraer matrimonio en libertad, de poder formar una familia, que no hay un solo tipo de familia, existen familias. Y a mí me parece que parte de los grandes desafíos es poder tener muy claras de estas premisas fundamentales de las que partimos en un Estado laico, democrático y con una democracia representativa, que es el pacto que México hemos suscrito en términos del artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es. ¿Aleli? Pues yo veo una evolución en la narrativa de estos movimientos antiderechos, que parte de un discurso preponderantemente religioso y que va migrando hacia un saber cuasi empírico, ¿no? O sea, que ya se recarga en un pseudo saber científico, que va desde desde la noción de la familia natural a la luz religiosa, ¿no? A la noción de la familia natural por la imposibilidad reproductiva, por ejemplo, de parejas del mismo sexo, ¿no? Entonces, como que ahora se recarga en premisas que parecen ser científicas, cuando, bueno, pues de pronto vemos que tampoco es que lo sean, ¿no? Pero que tienen esa apariencia hacia afuera. Entonces, como esa es una de las implicaciones, aunado a lo que comenta Julia de desperdigar premisas equivocadas y a mí me parece que hacer apología de la violencia, ¿no? O sea, que desde el desconocimiento y desde una premisa equivocada, como tú mencionas, que de pronto se empiece a normalizar la violencia en todos los espacios primarios de niños, niñas, adolescentes y bueno, y en general, ¿no? En el trabajo, en los parques, espacios públicos, que se pueda violentar a otros tipos de experiencias corporales y de pareja, de familia, ¿no? Exactamente, desde sus propios espacios de trabajo y de actividad profesional, ¿cómo han visto que se ha llevado este tema del estigma y la discriminación desde la aparición mucho más contundente de estos grupos antiderechos? ¿Ustedes creen que en realidad ha aumentado estas lógicas y prácticas que estigmatizan a las personas de la diversidad sexual a partir de justo lo que comentaba Lely, estos discursos pseudocientíficos que se han colocado en la opinión pública? Julia, ¿qué pensarías sobre esto? Sí, en particular, bueno, precisar que los movimientos antiderechos en realidad van con una agenda amplia que tiene que ver justo con negar los derechos sexuales y reproductivos y que desde luego en ese colectivo se encuentran los grandes reclamos que tiene que ver con la gran agenda de los movimientos feministas y también desde luego del tema de la diversidad sexual y de género y más específicamente de aquellas personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas. Es decir, lo que ha ido hablando de estos discursos desde los antiderechos es reforzar o pretender reforzar un sistema binario, un sistema heteronormativo y un sistema cisnormativo que lo que hace es negar la diversidad sexual cuando desde hace más de 20 años la Organización Mundial de la Salud y cuando en términos muy recientes también la misma Organización Mundial de la Salud con la reciente publicación de la Clasificación Internacional de Enfermedades ha sido muy clara en señalar que tanto la orientación sexual homosexual
así como las identidades de género diversas, no constituyen una patología, no son una enfermedad, sino que por el contrario son parte de la diversidad sexual. Y eso es muy importante, sobre todo considerando el contexto de discriminación histórico y mundial de la cual han tenido que enfrentar los colectivos por razones de su orientación sexual y su identidad de género. Es decir, injustamente las personas han tenido que enfrentar limitaciones en el acceso a derechos por ser quien son y por amar a quienes han decidido, y eso desde luego es inaceptable en un Estado que se pretende democrático, porque también habrá que ser muy claras en señalar que la democracia, sin duda, un elemento fundamental es la votación, la posibilidad de tener elecciones libres, pero la democracia también se mide, y es algo fundamental, con la garantía de los derechos de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado, y frente a eso es ante lo que estamos hablando, y por eso es muy importante poder tener en principio claridad de lo que hablamos cuando hablamos de democracia, sobre todo desde el papel del Estado, que es el principal garante de los derechos humanos para todas las personas, y dado el contexto histórico de la discriminación, de los prejuicios y de los estereotipos negativos que ha habido en torno a la diversidad sexual, tener muy claro esto que comentábamos de las premisas fundamentales de las que habría que compartir y ir reforzando una narrativa y un entendimiento que desde luego en un Estado laico, un Estado modelo garantista para las libertades, incluyendo las libertades de creencias y religiosas, las personas desde su religión y desde sus creencias pueden desde luego estar con sus libros sagrados, pero tratándose del Estado, el Estado debe garantizar los derechos a todas las personas sin importar su orientación sexual y su identidad de género. Así es, absolutamente de acuerdo con ello, y precisamente esta presencia de los grupos antiderechos podríamos considerar que es también una reacción a la secularización de la moral y la cultura que Julia ha planteado de manera excelente. Para profundizar en este tema, vamos a continuar con una entrevista. Los invitamos a escuchar la perspectiva de Gloria Careaga, profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Bueno, yo creo que el feminismo ha sido un movimiento que ha venido acompañando de distintas maneras o en distintos momentos al movimiento LGBT. En el inicio, vamos a decir, en los 70s y los 80s, hubo una confluencia de fuerzas muy importante entre los dos movimientos. Creo que a partir de que el movimiento LGBT empieza a cobrar mayor fuerza, empieza a ver como una distancia, pero que una distancia, vamos a decir, que no necesariamente ha implicado una ruptura, sino que cada quien ha seguido trabajando en su lucha, pero con un reconocimiento mutuo. En el caso de las lesbianas, me parece que es mucho más claro de que el movimiento de lesbianas organizado en general se considera un movimiento feminista. Entonces, en ese sentido es que pues hemos estado, ellas, el movimiento feminista en general, apoya las propuestas de las lesbianas y las lesbianas apoyamos las propuestas del movimiento feminista, ¿no? Entonces el movimiento lésbico feminista ha estado involucrado en la lucha por los derechos reproductivos, por la legalización del aborto, en contra de la violencia hacia las mujeres, que además ahí nos empata, pues, o sea, las luchas feministas necesariamente nos benefician a las lesbianas también, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una confluencia muy importante. Creo que en este momento el hecho de que a partir de los avances que los dos movimientos, tanto el movimiento feminista como el movimiento LGBT, han ido creciendo en la conquista de sus derechos, se ha despertado para las iglesias, para algunas iglesias como la evangélica o la católica, una reacción muy fuerte en contra de esos avances. Y eso me parece que lo estamos viendo con la forma como están apareciendo en los distintos espacios públicos, sobre todo los grupos evangélicos, pero acompañados también de sectores católicos. Entonces pareciera que hay una alianza entre estas dos iglesias para frenar precisamente el avance de los derechos de las mujeres y en mucho utilizando como el fantasma de la homofobia para alertar a la gente de un riesgo que realmente no existe, ¿no? Que tiene que ver con
la concepción del género como una construcción social que hay que reconocer y moldear de acuerdo a las expectativas que tenemos de igualdad en nuestro país, pero también para proteger los derechos de todas las personas. Entonces me parece que estas conquistas que hemos avanzado ponen en riesgo de distinta manera, se ponen en riesgo de distinta manera con los avances de estos grupos o con la organización de estos grupos conservadores que están presentes y que cada vez están queriendo no solamente catequizar o instruir a sus fieles, sino que están teniendo una injerencia y una influencia fuerte en las decisiones políticas, ¿no? Ahora con la definición de un partido evangélico como es el PES en nuestro país, pues sí nos alerta porque estamos viendo lo que está pasando en otros países de la región, de América Latina, y es preocupante que en nuestro país no haya una claridad de deslinde con respecto al riesgo que estas fuerzas implican para la armonía social, no solamente para nuestra conquista, para la conquista o refrendo de nuestros derechos, sino para una armonía social que alienta comportamientos violentos, agresivos contra sectores de la población y que incluso pues atenta contra la seguridad de las personas, ¿no? Escuchado, la presencia de los grupos antiderechos no es particular a México, sino que abarca una diversidad de latitudes latinoamericanas e incluso también en otros contextos como algunas regiones europeas. Pero entrando ya a lo que toca a nuestro país y teniendo de cara la llegada del próximo sexenio, ¿cuáles serían los desafíos que tendría que enfrentar la próxima administración, el próximo gobierno, para garantizar algunos derechos que son los que básicamente se están disputando con la presencia de estos grupos antiderechos, que son el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción homoparental, la interrupción legal del embarazo y la identidad de género? Aleli, ¿cuál sería tu perspectiva sobre esto? Bueno, creo que lo primero que tenemos que reconocer es el momento en el que nos encontramos, ¿no? O sea, que la transición política partidista de la nueva administración supone una oportunidad, ¿no? O sea, una oportunidad para ambos núcleos, para avanzar o retroceder. Y yo creo que los grupos antiderechos en México han migrado de ser un bloque impenetrable, digamos, o sea, como de solamente obstaculizar el avance de derechos, a la acción civil coordinada, ¿no? O sea, yo veo fundamentalmente que se mueven por dos vías. O sea, una que es la legislación para la restricción, ¿no? O sea, legislar que el Estado protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural, ¿no? Que ya son conceptos que están súper subjetivos y casi romantizados y que tienen un entramado de objetivos, iniciativas y premisas muy, muy complejo, ¿no? Desde ahí, como un ejemplo, es decir, la primera vía es la legislación para la restricción y la otra, todas las acciones políticas de pugna, ¿no? Como las marchas, por ejemplo, ¿no? O sea, estas mega macro movilizaciones que no se veían antes porque el bloque conservador estaba conservando, ¿no? O sea, estaba simplemente siendo un bloque y que ahora está migrando hacia otros tipos de acción política, como por ejemplo las plataformas digitales de acción ciudadana, ¿no? Como ya sabemos que las tienen. Entonces creo que hay que reconocer primero eso y creo que entender cómo esa derecha conservadora ha accionado desde los mecanismos de nuestros movimientos, ¿no? Ha utilizado las mismas herramientas y ha aventajado porque ha sabido reconocer los errores que nosotros no, por ejemplo, ¿no? Que me parece que la ideología de género como concepto
ha sido simple, casi es tan simple que parece que tiene sentido, que parece que tiene lógica, ¿no? Y que de alguna manera estos grupos antiderechos pues han podido permear en una población que no ha tenido contacto con una izquierda politizada de lucha, o con las organizaciones de la sociedad civil, o con los esfuerzos institucionales, etcétera, y que me parece que han ido llenando esos espacios. Y entonces tenemos que reconocer la forma en la que acciona y tenemos que reconocer de nuestros propios errores para poder reconectarnos con la sociedad civil en general, reconocernos como sociedad civil en general también, y andar sobre nuestros propios pasos. Me parece que eso sería lo fundamental. Muy bien. Julia, ¿tú qué piensas sobre esto? Sí, a mí me parece igual, coincido con Aleli en poderlo mirar como una oportunidad. Siempre un nuevo sexenio, un nuevo gobierno, un nuevo ciclo que inicia es una nueva oportunidad para poder repensar lo que se ha hecho y en dónde estamos. A mí me parece, yo insistiría en que a veces avanzar es retroceder al fundamento. O sea, me parece que hemos perdido justo esa luz que nos da lo que comentaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de donde partimos. Todas las personas tenemos los mismos derechos. Eso es lo que nos hace iguales en dignidad y en derechos. Y que cuando hablamos de derechos, sí me parece que es muy importante volver a entender cuál es el contenido y alcance de este principio. Es decir, yo tengo derecho a que se me reconozca mi identidad autopercibida, tengo derecho a formar una familia y no tengo derecho a negarle esos derechos a otras personas porque mi creencia religiosa y mi libro sagrado dice otra cosa. Yo no tengo derecho a buscar implantar e imponer una creencia del mundo que no necesariamente se corresponda con el ámbito civil. Y por eso me parece una oportunidad de volver a retomar justo cuando se habla ahora en términos de democracia, esto que decíamos. O sea, la democracia es sí y solo sí logramos garantizar a todas las personas los derechos y sobre todo aquellas a quienes históricamente se les ha negado. Así es. Me gusta mucho esta idea de colocarnos en esa perspectiva de que el próximo sexenio representa un espacio de oportunidad, pero finalmente no perder de vista que lo que hay que garantizar desde esta lógica del Estado laico, podríamos decir, está en tres grandes escenarios, como bien lo ha señalado Aleli. El jurídico, por un lado, el de la sociedad civil, que creo que de manera más o menos táctica también ha ganado una ventaja a la propia articulación del movimiento LGBT, y por otro lado la opinión pública, que me parece que en la coyuntura desde la cual se hacen visibles estos grupos les generó una gran ventaja. Entonces, con lo que hemos comentado hasta este momento, los invitamos a ver una pausa y regresamos para seguir dialogando sobre el tema. En el contexto de las elecciones del 1 de julio de 2018, casi 200 candidatos en 25 estados se comprometieron a defender la vida, la familia y las libertades desde la perspectiva del Frente Nacional por la Familia. En contraparte, solo una veintena de candidatos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual o intersexual contendió en este mismo proceso electoral.
México, toda forma de discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas está explícitamente prohibida en el artículo 1 constitucional. Además, nuestro país cuenta con una ley federal y 32 leyes estatales para prevenir y eliminar la discriminación. Muchas gracias por seguir con nosotros. Los invitamos a que se comuniquen, nos digan sus dudas, sus comentarios sobre lo que hemos venido conversando hasta este momento. Los datos de contacto aparecen en su pantalla. Y bueno, siguiendo con el diálogo con nuestras invitadas, una cuestión interesante de estos grupos antiderechos en este momento, y a diferencia de los conservadurismos más clásicos, es que ellos usan un lenguaje secular basado en derechos y libertades, pero que finalmente esconde una visión religiosa. Este juego en el que su discurso, que parte de esta visión religiosa, pero se articula en derechos y libertades, les ha permitido un avance que no habíamos visto en algún otro momento. Aleli, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían las implicaciones en términos de los derechos y libertades que se están disputando de usar un lenguaje secular cuando lo que está detrás, en realidad, está atentando contra los principios de un Estado laico? Bueno, como implicaciones, o sea, digamos resultados, pensemos en la base notoria, que ellos están articulando un discurso que permea y del otro lado no lo estamos consiguiendo, ¿no? Desde la perspectiva del estudio académico, antropológico, sociológico, desde, no sé, incluso desde nuestras propias conferencias, ¿no? Hablar de género fluido y de, no sé, de algunos estatutos que se sienten muy lejanos a la gente, no sé, intersexualidad, cuando de pronto todavía la gente no entiende orientación sexual e identidad de género o la diferencia entre estas, y de pronto hablar de intersexualidad es como, no, es que ustedes están yendo demasiado lejos, ¿no? Entonces pareciera que nuestros discursos se hacen complejos. En realidad no, es que me parece que hay un montón de experiencias del cuerpo y de la sexualidad que no tenían nombre, pero que existían como necesidades o como poblaciones, ¿no? Y que muy poco a poco estamos aprendiendo a entender, a mirarnos, a reconocernos, a generar nuevos discursos y demás. Y yo creo que en ese ínter también hay una derecha que simplifica cada vez más su discurso y que lo lleva al absurdo, ¿no? Y lo vuelve muy cercano, ¿no? Así es, y es la lógica inversa. De cómo algo que puede sonar como el derecho de los padres a educar a los hijos puede ser tan generalizado a cualquier persona que lo tome como legítimo. Ajá. Y estos otros discursos relacionados con la sexualidad y la diversidad que implica un tanto más lejanos. Sí, claro, y entonces que te lleva al no te metas con mis hijos, ¿no? O sea, que es una bandera que de pronto no encuentra objeción, ¿no? O sea, como, claro, no te metas con sus hijos. ¿Por quién se está metiendo con sus hijos, no? ¿Y quién piensa en los niños? Protejamos la vida, yo puedo educar a mis propios hijos, etcétera. Que de pronto, si lo escuchas como una frase aislada, dices, no, por supuesto, no, yo no me quiero meter con tus hijos, ni con tu posibilidad de educar, ni nada. No, claro, pero tú no te puedes meter con los derechos de los demás, con el mandato constitucional, con los derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces creo que es una lógica inversa y que es, o sea, es necesaria desde estos espacios de incidencia, los primeros de los que hablamos, pues sí, por supuesto que articularnos, entendernos, también nombrar nuestras experiencias corporales, y eso es complejo, pero tenemos que encontrar la forma de operar al revés, ¿no? De hacerlo simple para todos y todas las personas y que sea cercano.
Absolutamente, y creo que el hecho de que no hayamos conseguido hasta este momento hacer eso tan simple los coloca en una ventaja en lo que tiene que ver con este lenguaje. Sí, creo que otra gran ventaja es la manera como han llegado a organismos internacionales como la ONU y la OEA, también con este discurso basado en derechos y libertades. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias en los próximos 6 años, Julia, de la presencia de estos grupos antiderechos en espacios que hasta hace poco pensábamos eran espacios de resistencia y de apoyo para las luchas LGBT? Bueno, a mí me parece que siguen estando, es decir, y que estos grupos siempre han estado. Y que desde luego, como refieres, Karina, han ido adoptando narrativas que han evolucionado y que se están apropiando de ciertos discursos de derechos que más bien se insistiría en ser muy cuidadosas de qué derechos hablan, porque no son los derechos reconocidos en el Gran Pacto Internacional de Derechos Humanos del que he insistido en referir. Y por otro lado, yo creo que también ha habido un gran avance en la comunidad internacional, es decir, por primera vez en la historia, en el sistema de Naciones Unidas tenemos una figura de una persona experta, independiente, para promover estos derechos. Ese ha sido un gran logro y también cabe precisar que son logros que se han llevado a cabo gracias a los movimientos sociales. Es decir, realmente todo el reconocimiento de derechos, sobre todo estos derechos de los que estamos hablando, han sido gracias a los movimientos feministas, gracias a los movimientos de las personas de la diversidad sexual, quienes a través de no solamente la promoción, sino sobre todo de la lucha por sus derechos, a través de casos contenciosos que han llegado a jurisprudencia, han logrado ir alcanzando, es decir, el reconocimiento a nivel internacional. Y por el contrario, a mí me parece que hay también una gran oportunidad. Por ejemplo, no solamente la figura del experto independiente, sino tratándose del sistema regional, es decir, el sistema interamericano de derechos humanos, ha habido de manera reciente avances fundamentales para estas agendas, inclusive los más progresistas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una resolución, por ejemplo, muy importante, muy reciente, la opinión consultiva 24 de 2017, a propósito y justo sobre el tema de identidad de género y el derecho a la igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, donde ha sido muy clara en señalar que las categorías de orientación sexual e identidad de género son categorías protegidas contra la discriminación, que cuando esto sucede en realidad es un reconocimiento, es una mea culpa de los estados, es decir, hemos fallado en garantizar los derechos a las personas injustamente por motivos de su orientación sexual y su identidad de género, y eso más bien genera la obligación reforzada de los estados parte de la Convención Americana, entre ellas el Estado mexicano, de adoptar todas las medidas para hacer realizables sus derechos. Y esto es fundamental porque no solamente reconoce que tenemos los mismos derechos, que todas las personas tienen los mismos derechos, sino también reconoce que es necesario adoptar medidas de compensación histórica por los años de desigualdad y de falta de reconocimiento que han tenido que enfrentar en materia de sus derechos fundamentales. Muy bien. Aleli, ¿alguna cuestión que tú quisieras compartirnos sobre este tema de la presencia de estos grupos en organismos internacionales como la ONU, la OEA? Julia nos ha destacado la importancia finalmente de mantener estos espacios de resistencia y de ir compensando esa desigualdad histórica que venimos arrastrando. Pues es que me parece que ambos movimientos deben estar representados, ¿no? O sea, en principio. Pero también hay que reconocer la forma en la que ese tipo de incidencia se articula. O sea, por lo general, todos los movimientos de disidencia y de resistencia, pues son movimientos de base, de calle, de colectivos, de grupos sociales, desde la acción más primaria y más civil, ¿no? Y el otro tipo de incidencia internacional que tiene un mayor alcance, por lo general tiene una relación con movimientos hegemónicos, ¿no? Y creo que si bien
los movimientos de la disidencia sexogenérica han llegado poco a poco a ocupar esos espacios, todavía no lo hacen en una proporción tal que hagan un verdadero contrapeso o un contrapeso, digamos, de largo alcance frente a grupos conservadores que como decíamos hace rato, se están moviendo a la acción, pero que ahora se están moviendo a la acción desde diferentes escalas de incidencia, ¿no? Y que por supuesto habrá que responder desde los mismos espacios. Así es, y precisamente así como hay diferentes posiciones en este tipo de organismos internacionales, pues lo mismo sucede entre el común de la sociedad. Las propias encuestas, entre ellas las que ha realizado CONAPRED, nos hablan de la polarización social que este tipo de temas genera, y en ese sentido nos parece muy importante escuchar qué es lo que opinan las personas en su día cotidiano sobre la garantía de estos derechos. Los invitamos a ver el siguiente sondeo. Los feministas, la verdad es que no estoy de acuerdo, porque a veces exigen muchísimas cosas que no son congruentes. Bueno, ante el LGTB, pues creo que estoy un poco a favor, porque no, en sí no los convierte en unas personas diferentes, sino simplemente con gustos propios, y que prácticamente nosotros no podemos decir u obligar a que tengan las mismas ideales que nosotros. Pues yo considero que es un movimiento que ya tiene que estar, bueno, es necesario que exista, porque a pesar de que son grupos pequeños y son minorías, sí tiene cierto rechazo de parte de las demás personas, aunque yo siento que a veces muchos de los que se manifiestan, no estoy en contra, pero se desvirtúa un poco su movimiento por algunas acciones que otros hacen, no precisamente ellos. Siguen reforzando ciertos estigmas y estereotipos que son, por así decirlo, negativos hacia ellos. No los apoyo, pero tampoco estoy en contra. Esas dos agrupaciones sociales luchan por causas muy justas. Si bien no han logrado su objetivo todavía, pues es evidente que históricamente sí han avanzado bastante, y espero lo sigan haciendo. Que reconozcan, que aprendan a reconocer que lo que ellos luchan son al fondo garantías humanas, garantías individuales, y espero que todos aprendamos a encaminarnos hacia la lucha. Pues ellos exigen derecho y respeto, o sea, el derecho al respeto, ¿no? Yo no los conozco. Yo simplemente sé que buscan la igualdad. No precisamente. Según yo, bueno, parece que he escuchado, no estoy muy seguro, pero es el que sea más aceptados a la sociedad. Creo que hasta ahí me he quedado, no he investigado mucho. Que se les asigne como el papel que tienen en la sociedad, no se les excluya de las actividades de las personas. Sé que entre ellos está libertad de expresión, libertad sexual, derecho de autodeterminación, seguridad, inclusión. Bueno, por ejemplo, a la gente de la comunidad LGBT exige que se les dé derecho de poder casarse entre ellos. La gente, por ejemplo, que sea de transgénero, quiere que los reconozcan como mujeres o como hombres ante la ley, dependiendo de lo que sea. A las mujeres, aquí en México, lo que se exige es que se legalice el aborto en todo el país. Y por lo visto también quieren un poquito más de justicia por los feminicidios que ocurren, sea aquí en la Ciudad de México, sea en cualquier parte del país. Bueno, pues como acabamos de ver en el sondeo, finalmente estas posiciones encontradas se mantienen, y eso nos alerta sobre la importancia de seguir luchando, porque asumamos como algo fundamental que la garantía de derechos sea para mayorías y para minorías, tal cual como lo establece la propia Constitución, dado que México es un Estado constitucionalmente laico. Y en ese sentido me gustaría preguntarles, que ustedes nos pudieran compartir un poco cómo podríamos hacer para generar otras narrativas sobre la importancia de ir acortando esas brechas de desigualdad
y que finalmente los propios signos de nuestros tiempos nos hablan de una diversidad que tiene diferentes alcances e implicaciones, no únicamente en lo que tiene que ver con diversidad sexual y género, que es el tema que nosotros estamos dialogando, sino que la diversidad pues atraviesa nuestros contextos de diferentes maneras y que de ahí lo tendríamos que asumir como un punto de partida importante para esta garantía de derechos. En ese sentido, pues contamos con diferentes actores de la sociedad civil, las propias secretarías de diversidad sexual de 3 de los partidos políticos, actores académicos, pero ¿cómo podríamos generar esas narrativas que impactaran en el común de la sociedad para asumir ese punto de partida que creo nos llevaría a grandes alcances legislativos y en derechos humanos que tiene que ver con esta premisa de los derechos son para todos? Julia. Sí, a mí me parece que uno de los enormes desafíos que enfrentamos es generar esas condiciones donde de manera armónica podamos convivir todas las personas que habitamos este territorio. Por un lado, y por otro lado, reconocer ese México diverso que somos y que verdaderamente no nos ha quedado todavía claro. Es decir, ese México diverso que somos en términos culturales, de los pueblos originarios, pero también de las diversidades por las que atravesamos en términos de diversidad funcional, la agenda de las personas con discapacidad, la diversidad sexual, la diversidad de identidades de género, la diversidad etaria, ¿no? Con 2 cursos de vida, y que verdaderamente esa diversidad nos representa un desafío, de poder visibilizarla y poder mirar también cuáles son los desafíos en términos de las medidas que tenemos que implementar como Estado mexicano, como sociedad, para verdaderamente construir un México en el que todas las personas podamos ejercer nuestros derechos con las mismas oportunidades. Y eso me parece que todavía es uno de los grandes pendientes, poder mirarnos como ese México diverso y donde todas estamos incluidas. Es decir, el tema de la exclusión, el tema del no reconocimiento de la diversidad, para el caso que estamos hablando de diversidad sexual y de género, incluye también a todas las diversidades. Es decir, las personas estamos atravesadas por varios elementos que componen nuestra identidad. Es decir, no solamente somos heterosexuales o lesbianas, ¿no? Es decir, también tenemos una identidad de género, tenemos una edad que nos hace convivir en ciertos espacios y que también nos enfrenta a diferentes desafíos. Entonces, me parece que también, además de reconocer ese México diverso, que el no garantizar las condiciones para la convivencia armónica de todas las personas nos hace perder a todas. Es decir, no solamente me hace perder a mí, que a lo mejor yo formo parte de la diversidad sexual o no, sino que la exclusión a los derechos de las personas en razón de una componente de su identidad, al final nos hace perder a todas, que podemos compartir o no, pero que al final compartimos esa humanidad de que finalmente es de lo que se trata. Así es. Aleli. Ok. ¿Cómo elaborar nuevas narrativas? Bueno, me parece que también hay que reconocer el momento en el que estamos, ¿no? Y creo que México, por primera vez, al menos en el México moderno, va a ser conocido como un país de izquierda. Y creo que es un muy buen momento de preguntarnos de cuál izquierda, ¿no? O sea, cómo se configura esta izquierda, cómo se narra esta izquierda, cómo se vive esta izquierda. Y me parece que tenemos que repensarla y reconfigurarla, porque vale la pena poner en la mesa que es una izquierda que hasta la fecha ha apostado por abandonar la agenda de género y de la diversidad sexual y genérica en muchas ocasiones, ¿no? Y que ha sabido llegar a puestos de elección popular aún sin el apoyo de esos movimientos, ¿no? Creo que no es accidental un personaje como Miquel, ¿no? Que incidía desde un discurso conservador muy radical, ¿no? Que casi llamaba abiertamente a la violencia. Me parece también que tenemos que simplificar nuestros discursos, como platicábamos hace rato, y elaborarnos frases un poco más
sencillas, ¿no? Como la de la autonomía corporal. A mí me encanta hablar de autonomía corporal, ¿no? O sea, ¿qué implica el autogobierno? O sea, la autodeterminación de mi cuerpo. ¿Con quién me quiero relacionar erótica y afectivamente? ¿Con quién me quiero casar o no casar? ¿Cuándo quiero tener hijos? Si es que quiero hacerlo, si puedo... Claro que puedo interrumpir un embarazo, si así lo decido, tener derecho a una muerte digna, ya sea a abandonar un tratamiento médico o para provocarme o que me provoquen la muerte, si es que así yo lo decido, a crioconservar embriones, a acceder a métodos de reproducción asistida, y todas están alrededor de la autonomía corporal. Y me parece que es una forma muy sencilla de narrárnoslo a nosotros mismos también, ¿no? Porque de pronto, cuando vemos las luchas sociales de la comunidad LGBTI, que de pronto estamos ¿en qué estás en la Ciudad de México? No, bueno, estamos buscando gestación subrogada. ¿Y qué es eso? ¿No? Bueno, es un tal. Y entonces de pronto cuesta muchísimo trabajo incidir y crear desde discursos complejísimos, ¿no? Y quizás podríamos llevarlos un poco hacia el origen, que yo creo que esa puede ser otra. Me parece que tenemos que apostarle también a la sensibilización y a la formación desde los espacios más básicos, ¿no? Desde las escuelas, desde los parques, desde grupos de acción comunitaria, y que apuesten a la difusión de derechos y no solo a la incidencia que ha parecido más urgente, por ejemplo, la institucionalizada desde CONAPRED o COPRED, ¿no? O desde una organización como la mía, que hacemos litigio, pero de pronto dices, bueno, es que estamos consiguiendo, estamos logrando y tal, pero ¿por qué la gente no realiza esos trámites, ¿no? ¿Por qué no ejerce esos derechos? ¿Por qué, si ya tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha dicho cosas tan relevantes, por qué no se materializan, ¿no? Y entonces es ahí cuando dices que tenemos que apostarle a la difusión, ¿no? A que la gente sepa a qué tiene derecho y qué es lo que tiene que hacer. Muy bien, pues muchísimas gracias tanto a Julia como a Lely. Esperamos que lo que hemos conversado el día de hoy genere otro tipo de reflexiones en la sociedad, en quienes nos están viendo en este momento, para el reconocimiento de este México diverso del que hablaba Julia y para ir acortando esas desigualdades en función de lo que hemos dialogado esta mañana, las que tienen que ver con temas de género y orientación sexual, pero que, como muy bien lo comentaban ambas, a veces aparecen de manera interseccional, es decir, varias formas de discriminación o de desigualdad pues atraviesan a una misma persona. Los invitamos a seguir las siguientes emisiones de temas actuales de la sociedad mexicana y bueno, pues estaremos atentos a las opiniones y comentarios también. Muchísimas gracias. Actualmente, los grupos antiderechos están anclados a prácticas y lógicas transnacionales que les permiten crear una agenda común en América Latina, Estados Unidos y algunos países europeos. Y su presencia revela que los avances legislativos y los cambios socioculturales a favor de la construcción de una sociedad plural y diversa podrían ser reversibles. Ante esta realidad, durante el próximo sexenio, resulta fundamental que un Estado constitucionalmente laico, como el mexicano, se comprometa con el reconocimiento y la garantía de derechos y libertades para mayorías y minorías, es decir, con la igualdad en la diversidad, independientemente de cualquier creencia religiosa.